Vamos a leer en la correspondencia entre la percepción visual y gustatoria por Nicola Perulo. Una de las principales razones por las que la llamada alta cocina y los grandes cocineros de hoy disfrutan de un incomparable éxito social y cultural en relación con el pasado es que esta es la era de la imagen del mundo, convirtiéndose a su vez en la era de la imagen de la comida. Parafraseando a Heidegger, lo que está de nuevo en juego en este proceso es la naturaleza aparentemente paradójica de la jerarquía social. En lugar de restringir el gusto, la vista lo enriquece y estimula a través de su capacidad de hacer que el comestible sea apetecible a la vista, una deseabilidad que no es necesariamente física. De hecho, en un sentido siempre lo ha sido así. Solo hay que recordar los banquetes medievales, con su rica escenografía en la que juegos, comida, música y colores crearon una experiencia de sabor multisensorial, un espectáculo real de comida. Pero en otro sentido, el fenómeno también es muy nuevo. La mediatización, especialmente después de la revolución digital, jugó y sigue desempeñando un papel primordial. Por un lado, es muy fácil criticarlo. La estetización de la vida cotidiana revela de hecho una anestesia, una pérdida de experiencias reales reemplazadas por un aparato visual de diversas formas de la llamada realidad virtual o aumentada. Como algunos eruditos lo han dicho, esto tiene que ver con la era del capital estético. Las imágenes de alimentos son buenos ejemplos, como veremos a continuación. Por otro lado, las cosas no son tan simples, y de nuevo propondré un enfoque diferente basado en la idea relacional de correspondencia entre visión y gusto. Si no podemos escapar de una apreciación de los llamados sentidos gastronómicos, gusto, olfato, tacto, en un entorno global, la forma multisensorial, la audición y la visión especialmente, han sido incluidas en esto. Deberíamos buscar entonces imágenes profundamente involucradas en los procesos de las percepciones gustativas como experiencias complejas, es decir, imágenes que corresponden a ellos y viceversa. Corresponder es responder, ser capaz de responder a una llamada, y este es el significado original de la palabra responsabilidad, para responder. Esto es un desafío que exige una ética de la mirada, una ética de la imagen responsable de alimentos, más allá de las explicaciones fáciles y banalizaciones periodísticas. Comencemos por un simple hecho. Como dice el refrán, también se come con los ojos, y esto es porque hay una relación continua entre la percepción visual y gustativa. Según James Gibson, el gusto es más que la totalidad de sabores y de las relaciones y otras relaciones gusto-olfativas. Gibson ha propuesto un enfoque ecológico a la percepción que concierne también a la gustación. El gusto es una percepción multimodal, un sentido de percepción y no un sentido de sensación, cada vez con diferentes prominencias y posibilidades. En ese sentido, debido a la historia de la humanidad, la vista ocupa casi siempre una posición privilegiada y dominante. Radicalizaremos ahora la calidad multisensorial del gusto. Si el gusto, como cualquier otro sentido, no es un dispositivo aislado, sino que funciona en conjunto con los otros sentidos, entonces los sentidos como dispositivos aislados no existen en el plano perceptivo. Esto simplemente es una abstracción. Por lo tanto, es incorrecto hablar de la influencia de la vista sobre el gusto o a la inversa, del gusto sobre la vista, como se analizó anteriormente con respecto a la pregunta de las etiquetas. La supuesta jerarquía de los sentidos no puede ser superada al reclamar el reconocimiento del dominio específico de cada sentido. Más bien se debería hablar sobre los planos diferenciales y las articulaciones específicas de un cuerpo sensible y único. Probamos la comida al ingerirla, pero también pensamos, mirar, sentir y tocar mientras se come. Al sentir las olas del mar miramos, tocamos, oímos, etc. Tomemos, por lo tanto, el gusto como una articulación específica, un punto de emergencia del cuerpo sensible, y centrémonos en algunas de sus relaciones con la vista. Otro surgimiento peculiar en lugar de perceptivo, sin olvidar, sin embargo, su relación de correspondencia continua y dinámica con todo el plano sensible. Por lo tanto, no tendría sentido subestimar la relevancia de la vista para el gusto y, en consecuencia, para los alimentos que se comen. Esto es evidente en la expresión italiana "accolina in bocca", literalmente delicioso o salivando en el pensamiento, y a menudo es suficiente pensar en la medida en la que el color de un alimento puede afectar su sabor, ya sea positiva o negativamente.
¿Cuál es su respuesta? La, la lectura me mueve montones de conexiones, pero creo que la primera es puramente directa y concreta y es que eh, a partir de la situación actual, de la pandemia, me encontré con que una de las cosas que puede ser afectada en el fenómeno de tener el virus del COVID-19 es el gusto. Y eso me pone en una conexión que es muy fuerte. La primera es meramente experiencial y es la sensación de que podríamos perder el gusto. Y perder el gusto significaría dejar de saborear. ¿Qué sería de la propuesta del autor del texto ante la idea de no la correspondencia o la conexión, sino la ausencia? Digamos que me preguntaba mientras escuchaba, ¿será que la visión o incluso el olfato, que también se ve disminuido porque está altamente relacionado con el gusto, suple, ocupa el espacio que el gusto no pudiera ocupar? Y eso me mueve a pensar que es una experiencia, digamos, difícil de, de comprender o de proponer. Y además porque lo otro que pensaba es que tenemos una época con este fenómeno en la cual parece que los sentidos han recompuesto su organización. Nos vemos obligados altamente a la visión y ponemos como al margen los otros sentidos, o de pronto la visión y el oído. Lo audiovisual vuelve a estar en el centro, pero lo táctil, lo gustativo, lo olfativo parecería quedar en segundo plano, y ese segundo plano se combina pues no solamente con la posibilidad del contagio, con la necesidad de la protección, con el distanciamiento, con la negación de lo otro, con su separación. Entonces mi primera relación con el texto tiene que ver con esa política, digamos, de la relación entre el gusto y la visión, ¿no? Probablemente esa es la primera entrada. La segunda, que me parece que es fascinante, la inmersión del uno en el otro. Y es que pensé, cuando comenzaba a escuchar la palabra gusto, no dejaba de derivar en la posibilidad de pensar que gusto también tiene que ver con un elemento de lo estético, con la idea de tener y la tradición de la cultura alta de hablar del buen gusto. Y el buen gusto, pues entre otras cosas, aparte de que tiene una experiencia, por ejemplo, asociado con la música y demás, nuevamente lo auditivo está fuertemente conectado con una experiencia de lo visual, ¿no? Entonces, el gusto como una relación de lo visual es como si la visión se hubiera tragado una parte de lo que corresponde a otro sentido y en su capacidad de absorberlo todo hubiese sustraído la posibilidad incluso de nombrar esto, o al revés, que el ojo pudiera acercarse al mundo de una manera tan intensa que esa experiencia se transfiera a la corporalidad desde la sensación, porque si tiene una particularidad el gusto es que corresponde a una corporalidad, digamos, de lo privado, de lo que se guarda. La lengua se guarda, el ojo sale, el ojo está hacia afuera. La lengua, para poder acercarse a algo que puede saborear, necesita salir, estirarse, mostrarse, salir de su lugar, desacomodarse. El ojo es dominante, ¿no? Entonces lo abarca todo, lo puede ver todo, quiere tener esa dimensión. Aparte de los condimentos y otra cantidad de cosas, inmediatamente me hace pensar en eso, ¿no? El ojo tiene la extensión de la visión, el telescopio, el microscopio, los lentes, etcétera, pero aparte del condimento, que es un elemento externo, no tenemos demasiadas cosas que fortalezcan esa relación de lo gustativo. No sé si hay no sé, una tecnología específica para hacernos saborear más o mejor algo, sino que la lengua, el gusto, pasa por algo que nos es muy propio, porque es nuestro, porque es de nosotros mismos, y en esa medida
el gusto es idiosincrático, mientras la visión y el gusto del ojo podría ser más social, más determinado por un contexto social. Mm, Esto es un poco lo que me has hecho pensar en la relación con el texto. Hay otras derivas que se me mueven con el planteamiento. Digamos, pensé en las visualidades que están asociadas a ciertas comidas en distintas culturas. ¿Qué me provoca? ¿Qué me provoca cuando lo veo y qué no me provoca cuando lo veo como comida? Y esa relación del ojo como un auxiliar de la selección del gusto. Ese pastel se ve provocativo versus o asociado a una conexión que probablemente es gustativa y como dice el texto, salivar, ¿no? Saboreárselo estando viéndolo. Entonces, ahí me mueve esa relación del texto. Tal vez ese sería mi comentario.